El tema que les traigo esta mañana es la continuación de la prédica pasada. Si usted no la ha escuchado, le invito por favor que la escuche. Se llama la prédica, el título, Cuando no deseo a Dios. Y hoy vamos a ver qué podemos hacer para en ese entonces, cuando uno no desea a Dios, o no se deleita en Dios, no se goza en Dios, o prefiere otras cosas que a Dios. Me imagino que muchos cristianos se sienten así, sin deleitarse en la casa de Dios, sin sentir ese gusto, sin sentirle el sabor a las cosas de Dios. Yo le invito a que vayamos a la palabra en 1 Samuel 3:21. 1 Samuel 3. Primera de Samuel 3:21. El tema del título de hoy es cómo desear a Dios usando la palabra de Dios, cómo enamorarnos de Dios usando la palabra de Dios, cómo aprender a deleitarse en Dios usando la palabra de Dios. Primera de Samuel 3:21. Dice la palabra de Dios. Dice que Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Jehová se manifestó por la palabra de Jehová. Padre, gloria es toda tuya, Señor. Yo dejo todas mis capacidades, Señor, y toda la honra es tuya, Señor. Espíritu Santo, sin ti no puedo ni decir nada, no sé ni el mensaje, Señor, pero contigo, Señor, yo sé que todo lo que tú digas, Señor, transformará nuestra vida, Dios. Dios, te damos la honra y la gloria, Padre. Tú mereces todo, Señor, en el nombre de Jesús. Hablábamos un pequeño resumen del domingo antepasado. Que como cristianos la palabra de Dios nos manda que nos gocemos en Cristo, en Dios, que nos gocemos, que nos deleitemos, que sintamos gozo, alegría. Y déjeme decirle algo muy sencillo: muchos no sienten ese gozo, no sienten ese deseo por Dios. Si le diera ahorita a escoger qué haría usted en vez de estar aquí en la iglesia, usted probablemente me escogería su actividad favorita, aquella que se divierte: ir a la computadora, ir al Facebook, ir a jugar un partido, ir a ver el cine, la televisión, salir con sus amigos, salir con todo, hacer todo, excepto estar en la presencia de Dios. Y esta es la triste realidad de muchos cristianos, y es algo doloroso, porque ¿sabe cómo podemos producir, cómo podemos obtener algo que no puedo producir yo? O sea, el desear a Dios. Yo puedo darle órdenes a mi cuerpo, levantar una mano, levantar un brazo, levantar una pierna, bajar una pierna. Yo puedo decirle eso a mi cuerpo, pero yo no puedo decirme hoy: siento gozo, siento ganas de Dios. ¿Entiende que es algo más que una simple decisión de decir yo lo voy a hacer? Usted en la mañana se levanta y usted puede decidir levantarse, pero aunque se levante triste, no puede decir ya me cambio la tristeza. Las emociones no se pueden así controlar de esa manera con nuestra mente. Entonces hablábamos de que nosotros necesitamos de Dios para poder deleitarnos en Dios. Y ese fue un primer punto que vimos. Y les hacía el ejemplo del agricultor. El agricultor que llega a la tierra, quita la mala hierba, ara la tierra, hace todo lo necesario del campo para labrarlo y luego sembrar la semilla. Pero él no puede hacer que la semilla crezca o que el sol salga en la mañana. Ese solamente Dios lo hace. Entonces llegábamos a ese punto en el cual decíamos: si necesitamos de Dios para que nosotros nos volvamos, o sea, nuestros ojos espirituales, así como oró Pablo en 1 Efesios 1:18, si no me equivoco, que dice Dios: que los ojos sean abiertos de nosotros. Porque muchas veces no estamos viendo las cosas de Dios. No estamos viendo. Le pregunto, ¿usted me podría decir las características o las cualidades de Dios? ¿Usted me podría decir quién es Dios? ¿Me podría definir los nombres de Dios y darme una descripción completa de Dios? Pocos cristianos serían capaces. Y entonces veamos esta triste realidad. Y Pablo decía: ese es el pecado, la condición nuestra. Hay algo que hacer, porque si no, hay una tristeza cuando usted está en las cosas de Dios y no se goza. Qué triste es cuando uno no siente gozo en las cosas de Dios.
estado ese pensamiento, me ha estado llegando por mi mente y mucho Dios me ha estado tocando, en el sentido de que muchas veces nos divertimos en otras actividades, nos sentimos alegres y lo gozamos, pero cuando es las cosas de Dios, hasta nuestros niños con toda sinceridad nos dicen: es que es aburrido, papá, es que es aburrido, papá, ¿por qué no quiere? Ay, es que es aburrido, es que no siento, no le siente gozo. Y entonces hay una transformación que tiene que ser hecha en nuestra vida para que podamos apreciar, valorar, amarnos, deleitarnos. Dice la palabra de Dios, fíjese cómo es esta palabra, por favor, en Deuteronomios 28:47, y este solo es un resumen, y ya paso al tema. Deuteronomio 28:47, dice la palabra de Dios: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti. Ok, no solamente es venir a la iglesia, estar en la iglesia, dice que con gozo y con alegría. Entonces, primer punto que no se le tiene que olvidar, y yo les mandé la última vez con la autoridad que Dios me ha dado como pastor de la iglesia, de que ore para que Dios abra sus ojos espirituales. Dice que había una palabra que Dios nos decía allí, póngale, en Salmo 135, se las leo rápidamente. Salmo 135, dice la palabra de Dios, escuche, Salmo 135:15, dice: los ídolos de las naciones son de plata, oro, obra de mano y de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejante a ellos son los que lo hacen ahora y todo lo que en ellos confían. Muchas veces tomamos este versículo y decimos que son nuestros hermanos, ya sabe de qué religión, pero Dios te está hablando esto a ti y a mí hoy. Quiere decir que tú y yo tenemos otros ídolos, así como por ejemplo la computadora, el Facebook, una novela, cosas que te han moldeado y solamente crees que solamente el Facebook te puede dar felicidad. No sé si me está entendiendo. Ellos se moldeaban por ídolos y pensaban que ese era el gozo de todo. Nosotros hoy nos hemos moldeado nuestro corazón tristemente a cosas del mundo, una felicidad aparente, superficial. Y Dios te dice: no, hijo, ahora tienes ídolos, otros ídolos, la tecnología y muchas cosas que han tomado mi lugar. Yo soy fuente de agua viva, dice Jehová, les dijo una vez al pueblo, y ustedes se fueron a retener en cisternas, agüitas por todos lados, cisternas rotas, nos dice a todos nosotros. Y sabe que cada vez que preparo un mensaje así, Dios me transforma mucho y me toca a mí. De ninguna manera piense de que el pastor está en otro lado, en otro mundo, y que nosotros todos, no. Yo lucho también para aplicar esta palabra, lucho y le pido a Dios todos los días: Dios, quiero gozarme en ti, quiero deleitarme en ti, quiero sentir amor cuando voy a hacer algo por ti, quiero sentir esa gozo, así como cuando me voy y me divierto en cualquier otro juego. Eso mismo quiero sentir con tus cosas, Señor, y ese es mi clamor hoy. Yo te invito a ti que lo hagas, ese clamor. Qué bonito sería si todos nos gozáramos y sintiéramos ese gozo, lo que Dios manda, con alegría, con gozo, que servir a Jehová. Aquel que no ame a Dios sea anatema, dice la palabra de Dios. O sea, maldito aquel que esté y que no ame a Dios. Y ahora el tema de hoy es usando la palabra de Dios. Vimos que necesitamos de Dios, pero ¿sabe? Cuando usted no puede conocer a Dios, ¿cómo usted va a amar algo, a desear algo, enamorarse de algo que no conoce, que no puede ver? Les ponía un ejemplo, ese arreglo, por decirle algo, es hermoso, es bonito, es elegante, yo lo puedo apreciar con mis ojos, mi vista lo ven, lo aprecian, lo ven y decimos, lo quiero, lo deseo. Así pueden ser muchas cosas porque usted las está viendo, las está deseando. Muchos estamos ciegos espirituales y no vemos a Dios y no conocemos a Dios. No sabemos quién es Dios. ¿Cómo me voy a enamorar y voy a empezar a conocer a ese Dios el cual la Biblia habla? ¿Sabía usted, hermano, que hoy Dios se está revelando a ti y a mí a través de su palabra? Mire, la otra vez, imagínese usted, por favor, estos ejemplos a mí me ayudan para entender mejor. Usted ha visto estos pajaritos que están saliendo ahora, estos recién bebecitos que están saliendo, que ellos llegan cerca de su casa y todos han llegado a la casa unos amarillitos, rojitos, bonitos, y yo me les quiero acercar para
no para dañarlos, para darles arroz o darles alguna comidita o hablarles y verlos. Son bebés que andan por todos lados ahora, están naciendo, están recién creciendo y volando. Y entonces vienen, yo me les acerco y ellos como que se van y me tienen miedo, no pueden, estamos como en otro mundo. No sé si me entienden, los pajaritos, no puedo yo entrar en comunicación con ellos. Pero ¿cómo podría entrar en comunicación con esos pájaros? ¿Cómo podría? Imagínense que yo, usted y yo, estamos en el ejemplo, se pudiera convertir en un pajarito. Se vuelve al pajarito y llega y le habla. Y le dice, pajarito, yo no quiero dañarte. Yo solo quiero hablarte, quiero amarte, quiero hacer aquí. El pajarito entraría en comunión conmigo, en comunicación con Dios. Usted se imagina a Dios Todopoderoso, dice que su trono, su pie, dice que puede ser todo este universo, el invisible, infinito en poder y todo eso. Que Él le hable a usted con esos truenos y toda esa voz fuerte. Ahora viene el Dios Todopoderoso para llegar a ti. Se hizo hombre, se encarnó en Cristo Jesús. Usted se imagina, ese es Dios Todopoderoso, Cristo Jesús. Ahora viene Cristo Jesús, el verbo encarnado, empezó a hablar la palabra de Él. Empezó a decirte a ti el mensaje que tú tienes que seguir y hacer. Y esta es la palabra de Dios. Ahora Dios se está revelando a través de esta palabra hoy en día a nosotros. Así como Él comunica con nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice la palabra de Dios. Pablo decía, fíjese, él decía, el ser cristiano es poder ver la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo Jesús. O sea, cuando usted es cristiano y usted empieza a ver la salvación. ¿Por qué la gente que no es cristiana, que no cree en Dios, no ve nada aquí? Mire, este libro, hermano, este libro lo va a apartar del pecado a usted, o el pecado lo va a apartar de este libro, pero uno de los dos. Y usted tiene que luchar para que este libro lo aparte, la Biblia lo aparte del pecado a usted. Dígame sinceramente, hermano, no me conteste ni levante la mano, solo usted contéstese con Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí leemos la Biblia, por favor? Y usted va a ver que si hiciéramos una encuesta y lo transparentemente, contaditos con la mano serían aquellos que leen la palabra de Dios todos los días. Hay una lucha. Pablo decía, hay algo en mí, un pecado en mí que no me deja. Mire, antes de leer la Biblia prefiero ¿qué? Abrir la computadora y ver el Facebook, por decir algo. No es que el Facebook sea malo, hay prioridades en la vida. Usted hace lo primero, lo más importante, lo primero, lo que le corresponde a su tiempo, su primer lugar, y después tendrá tiempo para lo demás. No sé si me está entendiendo. Yo no digo que eso es malo. Lo que digo es que si es malo, si usted deja la Biblia por ir a meterse a ver una novela. Entonces, hay una competencia en toda la Biblia. O sea, con leer la Biblia hay una competencia tremenda. Hay una gran competencia, ya sea que salga a acostarme, divertirme en la computadora, hablar con alguien, hacer algo, salir, hacer actividades, que leer la Biblia. Hasta el periódico, no, por veces no interesa más que la Biblia. Y eso es algo duro. ¿Cómo vamos a conocer a ese Dios si no estamos leyendo la Biblia? Eso es algo demasiado importante. Mire, dice la palabra de Dios de que tenemos que luchar. Pablo decía, yo lucho por tener mi cita de leer la Biblia, y hoy yo le ordeno en el nombre de Jesús que luche por leer la Biblia. Yo no sé cómo usted más claro quiere que Dios le hable claramente. Él está diciendo, lee la Biblia, lea la Biblia. Usted se siente triste, mal, sin ganas, sin gozo, sin nada, porque no ha visto a Dios, no le ha abierto los ojos Dios, y Él no lo puede hacer afuera de la palabra. Vamos a ver algunas razones. O sea, algunas veces no sabe, pero es porque alguien habló un versículo y ese versículo llegó al inconverso y se transformó. Pero si usted está lejos de la palabra, lejos está de Dios. Porque esta es la manera que Él se revela hoy en día. Claro que lo puede hacer de muchas otras maneras. Déjeme verle rápidamente Mateo 5, le voy a leer. Lo puede hacer a través de sus obras, por eso es muy importante. En Mateo 5 nos dice la palabra de Dios. Mateo 5:16 dice, 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú puedes ser ¿cómo le podría decir? Un telescopio, porque podemos glorificar a Dios con un microscopio. Usted se imagina, un microscopio hace las cosas chiquitas grandes. Una bacteria la hace inmensa, un monstruo.
¿Cuántos están conmigo? Nosotros tenemos que glorificar a Dios con un telescopio, algo inmenso que yo se lo puedo traer aquí a su ojo. Con sus obras usted está glorificando a Dios. Dice que Dios, pueden ver a Dios a través de sus obras. Pero nada es más claro que la palabra de Dios. Allí está claramente quién es Dios, cómo es Él, cuál será nuestro fin, nuestro paradero. ¿Sabía usted dónde va a terminar el resto de sus días? ¿Sabe usted cuándo comienza la tribulación? ¿Cuándo vienen tantas cosas? ¿Sabía usted los eventos que vienen en la vida? ¿Sabía usted un poco sobre la venida de Cristo Jesús? ¿Ha puesto el interés de estudiar esta palabra? Es necesario que comience, por favor. Si no es que ya comenzó, por el amor de Dios tiene que comenzar. Ahora bien, Pablo nos dice, luche por tener su cita con Dios. Luche por tener su cita con Dios. Pase lo que pase, primero Dios, voy a leer la Biblia y después voy a hacer todo el resto. Porque todo lo que hagamos démosle la gloria a Dios, hermano. No se trata de que no vamos a salir de la iglesia y no vamos a hacer más nada que la iglesia. No, usted le va a dar la gloria a Dios en un partido de fútbol. Pero antes de eso le dio la gloria leyendo la palabra. Él le dio las instrucciones, lo que iba a hacer aquí, lo que iba a hacer allá, lo que va a hacer allí. Esta es la manera que Él está hablando. Y yo quiero ahora darle 10 beneficios de la Biblia. Pueden ser muchos más, pero con 10 puede hacer que tenga menos que decirle. Ahora yo le pido de que mientras estemos hablando de esto, usted le pida a Dios, Dios, yo quiero realmente conocerte, gozarme en ti, desearte, enamorarme de ti. Ame, clame esto a Dios. Pablo lo hacía. Pablo decía, Dios, abre mis ojos para que pueda verte. Porque si no, no vamos a ver a Dios y vamos a pasar acá sin haber visto. Por eso es que le decía Dios a la iglesia en Apocalipsis, le dice, oigan, iglesia, ustedes dicen que tienen mucho y están bien pobres. Dicen que tienen y están hasta ciegos, le dice, y ve y cómprate colirio, le dijo. ¿Por qué le dijo que estaban ciegos? Ellos no estaban ciegos físicamente, ellos estaban ciegos espiritualmente. Y usa colirio, le dice, colirio es eso lo que necesitamos de Dios, que Él abra nuestros ojos espirituales. Cuando abra nuestros ojos espirituales, hermano, usted será diferente. Usted será diferente. Ahora bien, veamos estos beneficios de la Biblia, de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios aviva y fortalece su fe. Primer beneficio. ¿Sabe que dice que en la fe viene por el oír? Póngale cuidado por un ratito. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, Jesús dijo, vendrá alguien que me va a glorificar. Vendrá Dios, el Espíritu Santo, quien es Dios, va a venir y glorificar a Cristo Jesús. Ese es el objetivo de Él. Cuando usted lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a revelarle más y a avivar su fe. No lo puede hacer afuera de la palabra de Dios, porque entonces no glorificaría a Cristo Jesús. ¿Cuántos entendieron esa parte? El Espíritu Santo no puede llegar así a usted, avivarle su fe, porque Él quiere glorificar a Cristo Jesús. ¿Y cómo lo glorifica? Cuando usted lee la palabra de Dios. El Evangelio nos habla de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, de su salvación. Entonces, la palabra de Dios, usted se siente así un poco decaído y todo, yo estoy seguro que no está leyendo la palabra de Dios. Si necesita que Dios avive su fe, que levante sus fuerzas, que fortalezca su fe, por el oír la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios. Y eso es algo real, que Dios va a empezar a fortalecerle. Cuando leemos la palabra de Dios, nos ponemos en la voluntad directa del Espíritu Santo y Él comienza a levantarnos. Ahora, segundo beneficio, algunos lo diré más rápido que otros, me atardaré. El oír la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, proporciona más del Espíritu Santo. En Gálatas 3:5, se los voy a leer rápidamente. Gálatas 3:5. Libro de Gálatas 3:5 dice la palabra de Dios. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu de Dios, Dios mismo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Usted oye la palabra de Dios, lee la Biblia, le suministra más el Espíritu Santo, más de la palabra de Dios, más del Espíritu Santo, más de la palabra de Dios, más del Espíritu Santo. Más del Espíritu de Dios debemos oír, más la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Todo lo espiritual
espiritual viene por la palabra de Dios. Todo lo espiritual viene por la palabra de Dios. Esta es la manera que Él se está revelando a usted y a mí. Esto es como Él nos está hablando hoy. Entonces dice, Pablo nos recuerda de que Él tuvo más de la palabra del Espíritu Santo por tener más de la palabra de Dios. Es algo demasiado de vida o muerte si usted no lee la palabra de Dios, hermano. Ser llenos de la palabra de Cristo es ser llenos del Espíritu de Dios. Tercer beneficio, la palabra de Dios crea y sustenta la vida. La palabra de Dios crea y sustenta la vida. Fíjense que Cristo Jesús dijo en Juan 10:10, dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Dice, mis palabras son vidas, dijo Él. Que también dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Vida, esto es vida, hermano. Esto es lo que Dios nos está diciendo hoy en día. Ahora, cuando usted no lee esta palabra, no tendrá vida espiritualmente hablando. Me gustaría que Dios nos tocara a todos y nos diera un tremendo golpe en la cabeza para que despertáramos y entendiéramos la importancia de la palabra, comenzando por su pastor, que comience y que le diga, ¡pum!, lee más la palabra, conóceme más a mí. Que Dios me diría, conoce más quién es Dios y predícales quién es Dios, para que ellos aprendan quién es Dios, en vez de estar hablando sobre el dinero, no el dinero que hace falta. Cuando conozcamos a Dios, sabremos quién es Dios y no nos importará más nada que glorificarle a Dios. Por veces Dios es tan irreal, hermano. Mire, Jesucristo parece como un cuento por veces. Dígame si no es cierto, y yo lucho con eso. ¿O seré yo solo el único incrédulo acá? Que por veces creo que es más real lo que aparece en la televisión, los muñequitos animados, que Cristo Jesús. Cristo Jesús parece algo irreal. Si fuera real el cielo y el infierno, ¿cree que fuéramos lo mismo? ¿Cree que la persona pecara si supiera que es real el infierno? Pero se nos olvida que Dios es un Dios real. Entonces dice la palabra de Dios, no busquen la vida en otras partes. Allí no hay vida para ustedes, espiritualmente hablando. Oiga, oídos espirituales, busquen en la palabra de Dios. Al no leer la palabra de Dios, usted se debilita y se está muriendo. Algunos de los que estamos acá, están aquí, escucharán el mensaje, están agonizando espiritualmente. Ya no sabe qué es lo bueno ni lo malo, ni para dónde agarrar. Está agonizando. Necesita el soplo del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? A través de la palabra. Tómese esa disciplina de comenzar a leer la palabra de Dios. Cómprese una nueva versión internacional, si quiere verla en una versión que hable un poco el lenguaje más común. No hay nada de malo en eso. Esa es la esencia del Espíritu que le va a hablar a su vida. Pero lea la palabra de Dios. Entonces muchos hemos, porque yo me incluyo, no me salgo de esto. Hemos sido engañados creyendo que lo que nos da vida es, por ejemplo, tener más plata. Y allí no es que está la vida. Dice que la vida está en la palabra de Dios. Cuarto, dice, la palabra de Dios ofrece esperanza. Yo les leo Romanos 15:4. Y óigame por favor esta parte, Romanos 15:4, dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay miles de formas que Dios ha dicho, le ha establecido para que usted tenga esperanza. Pero muchas veces, ¿cómo nos ponemos cuando no sentimos esperanza? O sea, el contrario de esperanza sería, alguien nos decía acá, ¿se acuerdan que alguien nos decía? ¿Saben? Una persona que está deprimida siente que ya no hay esperanza. O sea, alguien que tiene tristeza y muy profundo depresión, porque no hay esperanza. No ve mañana claro, no ve su vida clara, no ve su familia clara, no ve nada. ¿Cuántos están conmigo hasta ahorita? Ahora, si yo me le acerco a alguien y le digo, póngase, imagínense, una joven soltera. Yo le digo, mire, mi hermano, lo que usted necesita es la palabra de Dios. No están diciendo, y me dice, no necesito la palabra de Dios. Yo lo que necesito es un novio. Yo lo que necesito es trabajo. Tome la palabra de Dios, hermano, lea la palabra de Dios. No, yo lo que necesito es un trabajo. ¿No ve que me falta dinero? A la persona que está en problemas financieros, yo lo que necesito es dinero, no necesito. ¿Cómo somos nosotros? Dígame si no somos así. Dígale a alguien, lea la palabra de Dios, eso es lo que necesita.
Yo no necesito eso, le va a decir. ¿Y cómo sabe usted que lo que necesita es un novio y no la palabra de Dios? Que allí hay esperanza. Allí donde está la esperanza, hermano. Dígame. La Biblia dice, buscar el reino de Dios, justicia y todo lo demás. Todo lo demás será añadido, amén. Fíjese, les leo este versículo. La Biblia, hermanos, yo no sé, espero que Dios, el Espíritu Santo, mientras esté hablando, usted ore para que Él le toque nuestro corazón, nos despierte. Le quiero leer en Primera de Tito. Primera de Tito, Primera de Tito. Pues, Primera de Tito o Timoteo, vamos a ver donde dice que nuestra esperanza, alguien me ayuda a encontrarlo. Primera de Timoteo 2:1, quiero ver si ese es. Gloria a Dios. Ok, Tito 2:1, voy a leerles. 2:13, perdón. Dice la palabra de Dios: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran, léalo por favor, primera de Tito, perdón, Tito 2:13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús viene por usted? Amén. Por mí. Amén. Creo, espero. Amén. Entonces la palabra de Dios dice acá que Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza la tiene la palabra de Dios, iglesia. Quinto punto, la palabra de Dios nos conduce a la libertad. Les voy a leer Juan 8:32. La palabra de Dios nos conduce a la libertad. Juan 8:32. Juan 8:32 nos dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Óigame, Dios le está diciendo: la palabra te hará libre. La palabra te hará libre. En Juan 8:32, la palabra te hará libre de la esclavitud del pecado. Fíjese cómo me llama la atención esto, por favor. Póngale cuidado a esta parte sobre el pecado. El pecado te ofrece sustitutos engañosos. El pecado, la esencia del pecado, cuando usted va al fondo del pecado, es que hay un placer, hay un deseo. No me diga que alguien ve pornografía para sufrir, o que alguien está en adulterio porque quiere que maltratarse, o quiere tomar cerveza para sufrir. No, porque hay un deseo, hay un placer, está buscando algo. Está buscando un placer en la fornicación, está buscando un deseo. La esencia, la vida, lo que le da vida al pecado es el deseo. Es el deseo. Todo acto malo tiene como base un deseo malo. Todo eso. Entonces el pecado tiene eso que te da unos sustitutos engañosos. Fíjense cómo nos puede decir: ¿sabe realmente eso? Bueno, no está tan mal. El pecado ya no está tan mal. Pues sí me entiende, lo engañó. Hizo que usted creyera que la fornicación, o sea, acostarse con alguien antes del matrimonio, no sea tan mal. Eso es, no está tan mal. ¿Por qué? Es normal. Ese mismo deseo engañoso le convirtió en su mente que creyera otra, una falsa ilusión. Y cree que va a tener más satisfacción en el pecado que en Dios. Esa es la esencia del pecado. Usted quiere cortar el pecado. ¿Sabe cómo tiene que hacerlo? Cortándole la vida del pecado, o sea, la raíz del pecado. ¿Ha visto esas flores que salen aquí a cada rato, las amarillitas? Usted las arranca y vuelve a nacer, arrancan y vuelvan a nacer, porque tiene que arrancarle la raíz. El pecado, nos dice la palabra de Dios, que tenemos que, en Efesios dice, porque la Biblia nos dice que los deseos engañosos, pero hay una parte que nos dice que tenemos que destruir los pecados, destruya los deseos carnales. ¿Y cómo?
El problema es el que uno cree que el pecado le va a dar más placer que Dios. Yo creo, un ejemplo concreto, cómo el pecado funciona, el deseo, la falsa, la ilusión. Yo estoy casado con mi pareja, veo otra persona, X persona. Yo creo que con esa persona voy a tener felicidad, deseo, voy a tener bien y todo. ¿Me entiende? Ese es el pecado, la esencia. Si usted, ¿cómo puede cortar eso? ¡Paf! Lo corta. Abra los ojos, diga, es mentira, eso no es mentira. Yo no voy a estar mejor con él, el campo no es más verde del otro lado. Eso es mentira del diablo. Mentira, entonces la palabra de Dios dice, no, no peque, no haga eso. Usted cortó el pecado allí. Mire, el deseo sexual es uno de los pecados que te ofrecen un gran deseo engañoso. La lujuria, los hombres nos volvemos o se vuelven hasta tontos cuando ven una mujer. ¿Y qué hacen? No saben ni qué mano es la derecha ni la izquierda. Y hay gente, hombres, que piensa de que están jugando al juego de la seducción. Tiene novia, tiene esposa, pero igual sigue enamorando a otras personas. ¿Por qué? Porque hay un deseo de algo más que voy a obtener. Y eso es lo que pasa. Leí hace poco que le decía el novio a la novia, ¿por qué? Que se molesta porque la novia le dice, no, es que ese solamente es mi amigo, le dice. Entonces él le dice con rabia, le dice, pero si así te decía yo antes de que fueras mi novia, que solo era mi amigo y lo único que quería era acostarme contigo. Usted ve como siempre hay un deseo de decir, solo es mi amiga, solo es mi amiga, amigo. Si usted no tiene cuidado, siempre va a haber. Yo siempre le he dicho a las personas, el que juega con serpientes, ¿qué le sucede? Lo pican. Si juega con fuego se puede quemar. Y el diablo es astuto para decirle, va a haber más placer, va a haber más gozo, va a haber más felicidad en ese pecado que en Dios. Usted puede cortar eso, cortarlo con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios le dice que es malo fornicar, usted corte ese engaño de decirle, no, pues si ahorita antes soy jovencita, soy joven, puedo disfrutarla como voy a hacer, así puedo conocer a mi verdadero futuro esposo, teniendo relaciones con él. Mentira del diablo, le está ofreciendo un placer temporal falso, no le dice la verdad lo que va a suceder, y le ofrece tener fornicación antes de casarse. Dios le ofrece tener un placer eterno en el matrimonio. ¿Ve cómo Dios le puede ofrecer algo más duradero y más fuerte que todo lo que el mundo le ofrece? Sea lo que el mundo le está dando, Dios le ofrece más. Amén. Le ofrece más. Y de una forma sana y duradera. Diga. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 7, dice que el hombre que se deja seducir por una mujer extraña es como buey cuando llevan al matadero. Amén. Va camino a la muerte. Así es, amén. Porque la Biblia dice que los fornicarios no verán. Amén. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros al saber eso? Un joven que esté en ese punto de estar así, ver que la palabra de Dios, pero si no lee la palabra de Dios no va a saber lo que dice. Entonces usted está viendo eso y le dice, no, la fornicación es mala. Entonces usted corta el deseo ese que tiene, sabiendo que eso lo lleva a perdición. A perdición, lo lleva peor. El cristianismo fuera diferente si todos lucháramos contra los falsos deseos de que le ofrecen, la falsedad de los deseos engañosos. Fuera muy diferente. Pensamos de que nos va a dar más gozo una novela que Dios. Luche contra ese falso gozo que le está dando la novela. Es mentira, es temporal, es basura. Dios le está ofreciendo algo más eterno, puro, la vida eterna. Le está ofreciendo una felicidad que en medio de lo que usted esté ahí va a sentirse paz y todo. Es lo que Dios le ofrece. Si lucháramos contra la falsedad de los deseos a través de la palabra de Dios, el cristianismo fuera diferente. Porque el 10º mandamiento que dice, no va a codiciar ese dinero, no va a andar codiciar el deseo. El 10º mandamiento debería ser uno de los más importantes. Todos son importantes, pero a la base de todo está el deseo. Antes de caer en adulterio está el deseo. Antes de pecar está el deseo. Todo acto, mala obra tiene como base el deseo. Nuestra batalla es por ver y creer en Cristo como algo deseable. Eso es lo que yo anhelo, ver a Cristo Jesús como algo deseable, como la fuente de gozo. Yo no sé, eso es lo que yo quiero vivir. Quiero vivir en Cristo Jesús como lo mejor que yo puedo tener, como la felicidad más grande que yo pueda tener. Si usted no hace morir el pecado lo hará morir, iglesia.
Mate el pecado antes de que el pecado lo mate a usted. Estaba en mi casa en el patio cuando una hermana se le atravesó un zancudo, sí, bien grande, y ¡paf! Lo mató. No le estaba haciendo nada el zancudo a ella, pero me dijo, antes de que me pique o antes de que me haga daño, lo mato. Eso fue y me llamó mucho la atención, porque usted debería de ser así. Cuando vea algo, un zancudo que de cerca, aunque no se esté metiendo con usted mate ese pecado. Porque ese pecado lo va a matar a usted si usted no lo mata. Eso es así. Eso siempre es así, iglesia. La palabra de Dios, dígame, amén. Que una forma de matar este deseo, porque el ser humano puede tener bombardeos mentales. Cuando algo te llega a la mente, no deja que te llegue al corazón. Te llega a la mente y tú lo sacas fuera, lo echas fuera. José tuvo una prueba muy fuerte y él dejó la ropa y salió corriendo. Es una forma de tú dejar la ropa. Cuando te llega el bombardeo, tú lo sacas afuera y te vas y no dejas que te llegue al corazón. Cuando llega al corazón y dice la palabra que es engañoso más que todas las cosas. No dejar que llegue al corazón. No dejar que llegue. Sacarlo de tu mente inmediatamente. Pedir al Señor cobertura. Efesios, leamos Efesios con respecto a eso que están diciendo. Efesios, de cómo lucharemos. Efesios 6:11. Efesios 6:11 dice la palabra de Dios. Porque por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estéis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad, oigan, sobre todo, hay mucho interesante este versículo, pero sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora bien, dice, tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. Y la fe, pero la fe ¿en qué? ¿Fe en qué vamos a tener fe? En Dios. ¿Y Dios cómo le está hablando a usted? La fe en la palabra de Dios. Dios mismo le habló. Porque ¿cómo va a resistir al diablo? Usted va a creer, dice la palabra de Dios, va a creer realmente lo que Él dice, tomar el escudo de la fe, la palabra de Dios. Está diciendo de que no, el adulterio no lo lleva a nada bueno. Usted creyó en esto. Que la fornicación, que la mentira, que todo lo demás no lo lleva a nada bueno. Usted cree en la palabra de Dios, tiene fe en la palabra de Dios y le dice no al engaño del pecado. A la mentira, porque es una falsa ilusión. Todo pecado lleva a la muerte. Amén. Gloria a Dios. Avanzo un poco más. La palabra de Dios es la clave para recibir respuesta a la oración. Fíjese cómo nos dice Dios rápidamente esta parte, nos dice, mire, si ustedes permanecen en mí, mis palabras en ustedes, entonces dice, pidad y todo lo recibiréis. Permanecen en mí, pedís y os será hecho. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios permanecen en usted. La persona que lee la palabra de Dios sabe cómo ora conforme a la voluntad de Dios. Entonces la persona que está leyendo la palabra de Dios está orando, está sacando palabra. Y el Espíritu Santo dice, deleítate del Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón, porque usted está orando con la palabra. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se mete con la palabra de Dios, Dios le va a contestar sus oraciones. Porque la persona que lee la palabra de Dios no ora por pidiéndole, deme más dinero, Dios, deme más caro, deme más aquí, no, para pedirle realmente, Dios, provee ese dinero para ayudarle a tal persona que no tiene comida. Va a pedir de otra manera conforme a la palabra de Dios. Por eso es que cuando tú lees la palabra de Dios, garantiza que Dios te responda a tus oraciones, porque esa es la palabra que Dios nos ha mandado. Mire, dice la palabra de Dios nos dice de que es fuente de sabiduría. Le leo Colosenses 2:3. Colosenses
2:3. Dice la palabra de Dios. Dice que en Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús, o sea, en la palabra de Él, está escondido toda la sabiduría. Sabiduría no habla de un simple conocimiento de hechos concretos, porque hay personas con muchos diplomas y no son sabios. Hay personas sin diplomas, sin educación y son muy sabios. Sabiduría, podríamos definirla, hermanos, es una manera de entender y comprender cómo vivir. Yo comprendo y entiendo cómo yo puedo vivir de modo que yo cumpla el propósito para el cual yo fui creado. ¿Usted me entiende? Una persona sabia es una persona que está comprendiendo cómo vivir, cómo caminar su vida, de modo que el propósito que Dios le hizo en su vida se cumpla cada día en su vida. Dios lo creó para la gloria de Dios. Una persona sabia le da la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo creó. Usted fue creado para la gloria de Dios y para el bien de los hombres, para hacer el bien. Usted fue creado para eso, para la gloria de Dios y para el bien de los hombres. Y dice que leyendo la palabra de Dios está toda la sabiduría que usted necesita. Amén. Usted quiere ser sabio, queremos ser sabios. Leamos la palabra de Dios. Yo le animo, le invito, le exijo, le ordeno en el nombre de Jesús que lea la palabra de Dios y que estas palabras cada mañana que se despierte se acuerde. Si no lee la palabra de Dios, usted estará muriendo espiritualmente. Y ese es el primer mandamiento que Dios le manda hoy. Le está diciendo: hijo, ve, lee la palabra de Dios. Le está mandando, le está ordenando. Ora para que yo abra tus ojos. Lee la palabra de Dios, que es así como yo voy a empezar a abrir tus ojos y voy a hacerte conforme como yo quiero que tú seas en el propósito de la vida. La palabra de Dios nos trae advertencias muy importantes. Fíjense cómo en la vida nosotros no podemos ver más allá. No sé qué va a pasar en 5 minutos de ahorita. No sabemos qué va a pasar en un instante pronto. No conocemos el futuro. No vemos claro. No podemos ver los frutos de nuestras decisiones. No podemos ver nada de eso. Por eso necesitamos de la palabra de Dios para tomar las decisiones correctas. Si pudiéramos ver el futuro, no necesitáramos advertencias. Yo viera, me caso con este inconverso, pues yo voy a sufrir todo el resto de mi vida. No lo hago. Pero usted no lo puede ver. Entonces, ¿qué necesita? Alguien que le advierta eso. ¿Cómo lo advierte? A través de la palabra de Dios. Le dice: no te juntes en yugo desigual. A un joven, a una joven le dice: hija, hijo, no caigas en fornicación, no andes pecando antes de tiempo. Amén. Ni después de tiempo, pero al matrimonio. Bien, al matrimonio. Entonces le dice eso: usted como hace